Hoy tenemos una historia de pasión y traición que termina en tragedia. Descubre cómo un secreto prohibido llevó a un desenlace fatal. Una historia que seguro se quedará contigo y no te dejará dormir. Claudia Raymond, de 39 años, encarnaba el ideal de ama de casa del sur. Residía en Asheville, un suburbio apacible caracterizado por sus firmes valores conservadores y un sentido de comunidad muy arraigado. La vida de Claudia parecía sacada de un guión de comedia familiar. Tenía una hermosa vivienda, un esposo cariñoso y 3 vivaces trillizos, Leo, Ezra y Miles. Su participación en la comunidad era notable, sobre todo en la escuela de sus hijos. Con su calidez y amabilidad, era una figura muy apreciada en el vecindario. Desde una perspectiva externa, Claudia parecía tener una vida perfecta. Su esposo, Stephen Raymond, era un exitoso abogado corporativo que se destacaba por su labor en el ámbito de las grandes compañías tecnológicas, ayudándolas a encontrar lagunas legales en mercados emergentes. La familia asistía regularmente a la primera iglesia bautista de Asheville, donde Claudia lideraba un grupo de estudio bíblico para mujeres. Eran el modelo de familia ideal que uno esperaría ver en una tarjeta de Navidad, radiantes y felices. Sin embargo, tras esta fachada perfecta, Claudia lidiaba con luchas internas. Su matrimonio con Stephen había perdido calor con el tiempo. El desgaste del exigente trabajo de él lo mantenía fuera de casa durante largos periodos. Cuando regresaba, solía mostrarse más interesado en su carrera que en su familia. Este distanciamiento debilitó el lazo que una vez los unía y dejó a Claudia sintiéndose sola y frustrada. Emocionalmente, anhelaba algo que rompiera la rutina de su existencia. A principios de 2022, encontró esa chispa en una circunstancia inesperada. Su vecina de 17 años, Naomi Keller. Lo que comenzó como una relación de mentora, donde Claudia enseñaba a Naomi cómo comportarse como una dama cristiana, pronto se torció hacia algo mucho más oscuro. Su conexión evolucionó rápidamente hacia un romance clandestino, en el que Claudia se obsesionaba cada vez más con la joven. Era imposible ignorar la atracción que sentía por la vitalidad y juventud de Naomi, algo que ella misma sentía que había perdido hacía tiempo. A lo largo de los meses, esta relación se convirtió en su fuga, un intento de llenar el vacío que sufría debido a su matrimonio en crisis. En los días previos a su trágico desenlace, el comportamiento de Claudia se tornó errático. Se alejó de su rutina habitual y mostró un control excesivo sobre Naomi. Aquellos que la conocían podían notar que algo no estaba bien, pero nadie podría haber anticipado la tragedia que se avecinaba. En la mañana del 5 de junio de 2022, Stephen Raymond regresó a su hogar en Asheville después de una larga jornada laboral. Eran alrededor de las 7 de la mañana y el sol brillaba intensamente a través de las ventanas. La casa se sentía inquietantemente silenciosa, algo inusual, dado que sus 3 hijos normalmente ya estaban despiertos y alistándose para ir a la escuela. Stephen esperaba encontrar a Claudia en la cocina, preparándole el desayuno, pero se sorprendió al no ver a nadie. Al no recibir respuesta tras llamar a su esposa, subió las escaleras hacia su dormitorio, sintiendo que una inquietud comenzaba a apoderarse de él. Cuando llegó a la puerta entreabierta y la empujó, se topó con una escena que lo marcaría para siempre. Claudia yacía en el suelo, desnuda, con un charco de sangre a su alrededor. Había sido asesinada a tiros. La habitación estaba desordenada. La cama deshecha. Los muebles caídos y vidrios rotos esparcidos por el suelo. Era evidente que había tenido lugar una violenta confrontación. Stephen se quedó paralizado por un instante, intentando asimilar lo que veía. Luego, el pánico lo invadió y corrió hacia Claudia en un intento desesperado de reanimarla, pero ya era demasiado tarde. Reconociendo la cruda realidad de su muerte, Stephen tomó su teléfono y marcó al 911 con las manos temblorosas, mientras intentaba explicarle a la operadora lo que había sucedido. Su llamada, marcada por la desesperación, reflejaba su estado de choque. «Mi esposa ha sido asesinada». «No respira», exclamó. La operadora intentó calmarlo, pero era evidente que Stephen estaba derrumbándose. Cuando la policía llegó unos minutos después, encontraron a Stephen sentado en el suelo junto al cuerpo de Claudia, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. Lo sacaron y lo ubicaron en un coche patrulla mientras los oficiales aseguraban la escena del crimen. En poco tiempo, la noticia de la muerte de Claudia se esparció rápidamente por la vecindad. Los residentes que presenciaron la agitación comenzaron a arremolinarse fuera de la vivienda de los Raymond, murmurando entre ellos mientras intentaban comprender lo ocurrido. No pasó mucho tiempo antes de que los noticieros locales, incluyendo WKTV, llegaran al lugar, transmitiendo en vivo desde la apacible calle del suburbio,
que repentinamente se había convertido en el epicentro de una investigación por homicidio. El Departamento de Policía de Asheville respondió a la llamada de Stephen al 911 aproximadamente minutos después de recibirla, el 5 de junio de 2022. El oficial Marcus Yates, un veterano con 12 años de experiencia y conocido por su actitud serena, fue el primero en llegar. Evaluó rápidamente la situación y solicitó refuerzos, lo que llevó a que la tranquila calle pronto se viera invadida por vehículos policiales con luces rojas y azules parpadeando, rompiendo la serenidad de la mañana. La detective Isabel Dane, reconocida por ser meticulosa en su trabajo y por su capacidad para resolver casos complicados, fue asignada para liderar la investigación. Al ingresar a la casa, los oficiales hallaron una escena del crimen desordenada. El dormitorio estaba lleno de caos, con la cama deshecha, el colchón fuera de lugar y varios muebles volcados. El cristal roto en el suelo sugería que allí había tenido lugar una lucha. El cuerpo sin vida de Claudia Raymond yacía junto a la cama, con una herida de bala en la cabeza que aparentaba ser la causa de su muerte. La sangre había formado un charco alrededor de ella, manchando la alfombra beige de un rojo intenso. La detective Dane inspeccionó la escena con un ojo experimentado, observando la posición del cuerpo de Claudia y los objetos que la rodeaban, tomando notas mentales sobre cada detalle. La imagen contaba una historia de desesperación y agresión. El rostro de Claudia presentaba signos de haber luchado, con moretones visibles en brazos y piernas, lo que indicaba que había opuesto resistencia a su atacante. El arma utilizada, una pequeña pistola, fue encontrada en el suelo, cerca del cuerpo, y rápidamente fue recogida como evidencia junto con los fragmentos de vidrio y otros objetos del lugar. Forenses vestidos con trajes blancos revisaron meticulosamente el dormitorio en busca de huellas dactilares y recolectaron muestras de las manchas de sangre, documentando cada elemento que pudiera ser relevante para la investigación. Mientras tanto, afuera, el oficial Yates habló con Stephen Raymond. Stephen relató que había encontrado el cuerpo de Claudia al regresar a casa desde su trabajo esa mañana, y enfatizó que no tenía idea de quién podría haber sido el responsable de la muerte de su esposa. A medida que el interrogatorio avanzaba, las respuestas de Stephen eran lentas y desorganizadas, mostrando su incredulidad y dolor. La detective Dane, aunque comprensiva con el estado emocional de Stephen, sabía que el tiempo era crucial. Las primeras 48 horas después de un asesinato son vitales, y estaba decidida a recoger la mayor cantidad de evidencia posible antes de que alguna pista se enfriara. La investigación apenas comenzaba, pero la escena a la casa de los Raymond ya había arrojado múltiples pistas que podían marcar la diferencia entre la verdad y el silencio. Guiaban a los detectives en la búsqueda del responsable de la muerte de Claudia Raymond. La primera persona en ser señalada como sospechosa era Naomi, una joven de 17 años muy conocida en Asheville por su perfil académico. Era una estudiante brillante, independiente y estaba por graduarse de la escuela secundaria ese mismo mes. Naomi era muy apreciada entre sus compañeros, destacaba por su carisma y por su personalidad decidida, algo poco común en una comunidad tradicional donde predominaban valores conservadores. Sin embargo, su vínculo con Claudia Raymond había tomado un rumbo complicado. Lo que en un inicio fue una relación cercana tipo mentoría se transformó en un lazo afectivo más profundo reservado, lo cual comenzó a generar incomodidad en Naomi. Claudia, quien al principio había sido un apoyo en su camino académico y personal, poco a poco mostró actitudes que Naomi percibía como controladoras, empujándola a salir de su entorno habitual. Amigos cercanos de Naomi notaron cambios en su conducta. Se volvió más reservada, dejó de asistir a encuentros sociales y evitaba sitios que solía frecuentar, como el café local donde solía reunirse con sus amigas. Cuando la detective Isabel Dane y su equipo llamaron a Naomi para una entrevista, estaban particularmente interesados en entender la naturaleza de su vínculo con Claudia. Los investigadores consideraban que ciertas dinámicas dentro de esa relación podrían ser relevantes para la investigación. Naomi explicó que, últimamente, Claudia se comportaba de manera impredecible y que esa situación le generaba estrés. Según su relato, Claudia buscaba estar en contacto constante y reaccionaba mal ante cualquier intento de distancia. Además, Naomi expresó su preocupación por la posibilidad de que se hicieran públicas situaciones que ella prefería mantener en el ámbito privado, lo que incrementó su ansiedad. Cuando le preguntaron dónde se encontraba la noche del incidente, Naomi indicó que estaba en casa de una amiga, estudiando para los exámenes finales. Los detectives registraron esa coartada, aunque mantenían ciertas reservas debido a los antecedentes de tensión con Claudia. El comportamiento nervioso de Naomi durante la entrevista incrementó las dudas del equipo investigador. La detective Isabel Dane insistió en que brindara más detalles,
Pero Naomi se mantuvo firme en su declaración de inocencia, asegurando no haber tenido ninguna participación en el hecho. A pesar de sus negaciones, su conexión con la víctima y las circunstancias descritas empezaban a conformar un cuadro más complejo para los detectives. Su relación con Claudia la posicionó como una de las principales personas de interés en la investigación. Los detectives comprendieron que era necesario profundizar en la historia de Naomi para poder confirmar o descartar su posible participación en los hechos. A continuación, la atención se centró en Stephen Raymond, esposo de Claudia, un abogado corporativo de 46 años. Stephen se especializaba en asesorar a empresas tecnológicas, ayudándolas a sortear desafíos legales en mercados emergentes. Su trabajo era demandante, lo que lo mantenía frecuentemente fuera de casa, ya sea por extensas jornadas en la oficina o por constantes viajes de trabajo. En la comunidad de Asheville, Stephen era conocido por su éxito profesional, aunque también por su actitud reservada. A diferencia de Claudia, quien participaba activamente en actividades locales y comunitarias, él prefería enfocarse en su carrera, dejando en manos de su esposa la responsabilidad del hogar y la crianza de sus 3 hijos, Leo, Ezra y Miles. La relación entre Stephen y Claudia había experimentado tensiones en los últimos años. Aquella pareja, que en otro momento fue vista como modelo, comenzó a mostrar señales de distanciamiento. Vecinos y amigos cercanos notaron que ya no asistían juntos a eventos sociales. Cuando lo hacían, la incomodidad entre ambos era evidente. En confianza, Claudia había compartido con algunas amistades que se sentía sola en su matrimonio. Comentaba que las prolongadas ausencias de Stephen la hacían sentirse más como una madre sola que como parte de una pareja comprometida. La noche del incidente, Stephen declaró haber permanecido en su oficina trabajando. Según su testimonio, al regresar a casa la mañana siguiente, fue quien encontró a Claudia sin vida. Este detalle captó la atención de la detective Dani y su equipo, quienes decidieron examinar tanto su coartada como su reacción ante lo sucedido. Durante el interrogatorio, Stephen se mostró tranquilo y respondió con claridad a cada pregunta. Expresó tristeza por la pérdida de su esposa y aseguró que, a pesar de las diferencias recientes, aún apreciaba profundamente y jamás le habría hecho daño. Sin embargo, los detectives notaron una cierta distancia emocional en su actitud, algo que les generó inquietud. Stephen admitió que su relación con Claudia atravesaba momentos difíciles, pero insistió en que no había resentimiento que pudiera traducirse en una acción violenta. No obstante, los investigadores no podían descartar por completo que el vínculo entre Claudia y Naomi Keller, hija de un vecino cercano, y la tensión que eso pudo haber generado en la dinámica familiar representaran un posible móvil. Cuando fue cuestionado nuevamente sobre su paradero la noche del crimen, Stephen presentó una coartada clara. Afirmó haber estado trabajando toda la noche en su despacho, respaldando su versión con registros de correos electrónicos enviados durante esas horas y datos telefónicos que confirmaban su ubicación. Aunque la coartada de Stephen parecía sólida, los detectives no estaban completamente convencidos. Reconocían que su formación como abogado corporativo podría haberle proporcionado tanto los conocimientos como los recursos necesarios para encubrir cualquier implicación en caso de haberla. Su actitud serena durante los interrogatorios contrastaba con la tensión evidente en su relación con Claudia, lo que lo mantenía como una figura central en la investigación. Consciente de esto, el equipo investigador decidió observarlo de cerca mientras avanzaban con la reconstrucción de los hechos que condujeron a la trágica muerte de Claudia. La tercera persona considerada relevante en el caso era Lisa Keller, madre de Naomi. Lisa, de 42 años, era una madre soltera y trabajaba como enfermera en el Hospital Regional de Asheville. Reconocida por su compromiso y profesionalismo, solía aceptar turnos dobles para asegurar el bienestar de su hija. A pesar de su apretada agenda, era vista como una mujer fuerte, equilibrada y profundamente dedicada a Naomi. Lisa y Claudia habían sido amigas durante varios años, un vínculo que se forjó a partir de su experiencia compartida como madres y cuidadoras. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lisa empezó a notar un cambio en la actitud de su hija. Naomi se volvió más reservada y distante, lo que afectó la cercanía habitual que ambas solían tener. Aunque Lisa no tenía pruebas concretas, comenzó a sospechar que algo más profundo estaba ocurriendo entre Naomi y Claudia. Su inquietud la llevó, días antes del crimen, a enfrentar a Claudia directamente. La confrontación ocurrió en la entrada de la casa de los Raymond, donde Lisa le exigió a su amiga que se alejara de su hija. Movida por un fuerte instinto protector, manifestó su preocupación por el posible impacto que esa relación pudiera tener en el futuro de Naomi. El intercambio fue tenso. Ambas mujeres, profundamente afectadas por el enfrentamiento, se separaron en términos incómodos.
Cuando la detective Isabel Dane y su equipo citaron a Lisa para ser interrogada, ya estaban al tanto de aquel altercado. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su vínculo con Claudia y los motivos de aquella discusión. Aunque Lisa, generalmente tranquila, mostró signos de nerviosismo, negó rotundamente cualquier implicación en el crimen. Afirmó que su única intención había sido proteger a su hija. Sobre su paradero la noche del asesinato, Lisa declaró que había estado cumpliendo un turno nocturno en el hospital y que salió poco antes de la medianoche. Para respaldar su versión, presentó los registros de asistencia correspondientes. A pesar de contar con una coartada documentada, los detectives no descartaron del todo su posible participación. El nivel de tensión en la discusión previa con Claudia, sumado a la cercanía de su residencia con la casa de los Raymond, mantenía a Lisa bajo vigilancia. A pesar de que mantenía su inocencia, los detectives sabían que aún no podían descartar por completo a Naomi. La investigación sobre la muerte de Claudia Raymond seguía en curso, y el papel de Naomi en el caso era crucial. El 12 de junio de 2022, justo al inicio del caluroso verano en Asheville, se produjo un giro inesperado. Alrededor de la 1 de la madrugada, la detective Dane recibió una llamada de un técnico de un taller de reparación de electrónicos, TechFix, ubicado en Main Street. Mientras trabajaba en un sistema de seguridad doméstico averiado, el técnico descubrió algo inquietante: varios archivos de vídeo ocultos almacenados en la memoria del dispositivo. Las grabaciones mostraban el interior de la casa de los Raymond, específicamente el dormitorio principal, el mismo lugar donde fue hallado el cuerpo de Claudia. Alarmado, el técnico alertó de inmediato a la policía. Dane y su equipo acudieron rápidamente a TechFix y comenzaron a revisar el material. Las grabaciones, fechadas meses antes del asesinato, mostraban a Claudia teniendo relaciones sexuales con Naomi Keller. Pero lo más perturbador no era solo eso. Quedó claro que Claudia había instalado cámaras ocultas y grababa los encuentros, posiblemente sin que Naomi lo supiera. Los vídeos revelaban una dinámica tóxica. En una de las últimas grabaciones, solo días antes del asesinato, se escuchaba a Claudia amenazar con hacer pública su relación si Naomi intentaba dejarla. Naomi, visiblemente angustiada en los vídeos, parecía cada vez más temerosa. Estas pruebas marcaron un antes y un después en la investigación. Lo que parecía ser un crimen pasional tomaba una nueva dimensión, la de una relación fuera de control que terminó en tragedia. La detective Dane regresó a la casa de los Raymond. Allí encontraron las cámaras ocultas, perfectamente camufladas en el dormitorio. Esto reforzó aún más la teoría de que Claudia manipulaba a Naomi a través del chantaje emocional y psicológico. El 14 de junio de 2022, con suficientes pruebas en mano, Dane y su equipo decidieron actuar. A las 3 de la tarde, llegaron a la casa de los Keller. Encontraron a Naomi sentada junto a su madre, Lisa. Cuando le informaron sobre su arresto por el asesinato de Claudia Raymond, Naomi no opuso resistencia. De hecho, parecía aliviada, como si cargar con ese secreto hubiera sido su peor condena. Lisa, por otro lado, estaba en estado de shock. Nunca imaginó que su hija estuviera atrapada en una relación tan peligrosa. El arresto conmocionó a toda la comunidad. Stephen Raymond, el esposo de Claudia, y sus 3 hijos quedaron devastados. Aunque Stephen sospechaba que algo no iba bien en su matrimonio, jamás imaginó este desenlace. En los días siguientes, surgieron nuevos detalles. Testigos y expertos comenzaron a pintar el cuadro completo: una relación marcada por el abuso emocional, el chantaje y la desesperación. El juicio de Naomi Keller comenzó a finales de noviembre de 2022. La sala del tribunal estaba repleta de asistentes y periodistas. La fiscalía, encabezada por el fiscal Mark Peters, la retrató como una joven manipuladora que, al ver su secreto amenazado, eligió matar antes que enfrentar las consecuencias. La defensa, liderada por Lisa Grintroller, presentó otra versión, la de una adolescente atrapada en una red de manipulación y abuso emocional. Mostraron los vídeos como prueba del acoso constante, las amenazas y la presión que Claudia ejercía sobre Naomi. Grintroller argumentó que Naomi actuó movida por el miedo, sin ver otra salida. Y aunque el jurado escuchó ambas versiones, la evidencia fue contundente. Naomi Keller fue sentenciada a cadena perpetua. El caso dividió la comunidad. Algunos vieron en Naomi a una asesina. Otros, a una víctima más de control psicológico. Lo cierto es que detrás de una fachada perfecta, se escondía una historia oscura, que terminó en tragedia. Y así, querido espectador, llegamos al final de esta historia criminal. Me gustaría mucho saber tu opinión, así que te animo a dejarla en los comentarios del vídeo.
Siempre con respeto hacia la víctima y su familia podemos debatir, pero recordemos que todos merecemos consideración. No olvides suscribirte y dar un me gusta si has disfrutado de mi trabajo. Buenas noches y hasta la próxima historia.